Hola, yo me llamo Tiare Castillo y hoy vengo a hablar sobre la educación humanista en Italia y Europa. La pedagogía italiana tiene sus raíces tanto en su historia humanista e individualista, en un concepto que no repite el hombre, es decir, que cada uno es uno sí mismo y que cada quien tiene su propia personalidad. Y es lógico que el conocimiento del hombre ponga de este modo a la personalidad del educador en un primer plano antes de resolver otro atinente. Entonces, como decíamos que el educador tiene su propia personalidad, es decir, que nada de eso no valdría la pena sin la personalidad que lo hace educador, esa personalidad que los hace únicos y por ello hace que el educando se contagie del mismo valor que el educador respira. Es decir, que si el educador no sé, tiene ese entusiasmo por enseñar al alumno, entonces el alumno se va a sentir atraído por ese entusiasmo y va a querer aprender. Entonces va a querer entonces va a tener esas ganas de aprender, esas ganas de saber, que ahí se va a quedar. De eso se trata la educación humanista. Bueno, ahorita les hablaré de los aportes y pendientes de la educación humanista. En primer lugar, una educación humanista buscaría desarrollar en los educados la capacidad de reflexión e indagación de fondo, la capacidad de asombro, de sorpresa ante nuestra propia realidad como personas, y pretendería lograr que se acepten los enigmas del mundo y de la existencia como propios. Es decir, que la educación humanista busca que los alumnos se reflexionen acerca de su propia vida, ¿no? Que entiendan su propia realidad, que vean la realidad de la vida, la realidad de su persona, etc. Y para que acepten los enigmas del mundo, o sea, que acepten esa existencia propia. En segundo lugar, una educación humanista no solo cultiva el desarrollo de la razón, es decir, que las capacidades no tienen que ser estrictamente racionales para percibir y transformar la realidad. Nosotros podemos ayudar a intuirla, a recrearla, a gozarla, a adivinarla. En estas capacidades son en la vida tanto o más importantes que las racionales. Ahí están para atestiguarlo las teorías sobre la inteligencia múltiple, la filosofía subiriana, que habla de la inteligencia sentiente, de la sensibilidad inteligente y de los hallazgos psicológicos sobre la parte derecha del cerebro. Y bueno, en tercer lugar es necesario recordar que el corazón de la educación está planteado por la ética, por los valores, por la libertad y por los derechos del ser humano. Entender que el otro está en nosotros, como dice Octavio Paz, es tarea central de la educación humanista. Una educación humanista hace comprender nuestra propia indigencia y nuestra propia apertura intrínseca frente a los demás. La educación humanista en Europa. El neohumanismo nace en Europa durante el siglo XVIII, principalmente en países como Alemania, Inglaterra y Francia. Surge como una corriente de pensamiento que retoma la idea clásica de la producción humana en todos sus sentidos, ya sea la cultural o científica. Los pensadores neohumanistas comparten la admiración por la antigüedad, pero van más allá del estudiar su cultura entera al efecto de crear nuevos bienes culturales. Incluyen también los avances científicos de la época y de las creadoras filosóficas del iluminismo. Tomás Moro exprimió la educación humanística. Moro no se refugió tras una pantalla de irrealidad, tuvo una vida política y civil de la osadía sin aturas. Expone con mucha sagaz varios remedios empíricos que podrían adaptarse. También creó un género literario de varias utopias de las representaciones de los estados y situaciones inexistentes en utopía. Bueno, igual hablaremos del desafío de una educación humanista. En esta formación integral no solo depende de la familia, amigos, maestros y de la sociedad que nos rodea, también depende mucho del alumno.
A los maestros desde hace mucho se les pide que tengan una competencia intelectual, moral, pedagógica. En este sentido resultan elocuentes consideraciones de diferentes épocas. Es decir, que los maestros deben estar preparados, muy preparados para enseñar a los alumnos a integrarse. Y los alumnos igual deben de poner de su parte. Y pues también, como mencioné antes, en los alumnos nosotros esperamos encontrar ese deseo de aprender. Y por eso los docentes transmiten ese entusiasmo, para que los alumnos tengan esas ganas de aprender y de saber. Muchas gracias, es todo.